Hola, antes de dejaros con la práctica y ya con toda la clase final de refactorización, quiero recordarles que dentro de la academia en platanogames.es tenéis todo el material didáctico para que ya podáis entrar y poder visualizar todo lo que sería el material didáctico y cada uno de los pasos sobre los que vamos trabajando. En este caso, pues tenéis diagramas, tenéis imágenes y todos los bloques explicados paso a paso. En este caso, de momento, lo que hemos hecho es, en cada uno de los sistemas que hemos ido desarrollando, hemos creado un nuevo apartado llamado documentación. El propósito de estos nuevos módulos es que podáis ver con total estructura y explicado cada uno de los códigos y las decisiones que nosotros hemos tomado dentro de estas clases de refactorización. Como realmente es mucha documentación, lo hemos prácticamente pues señalizado en diferentes módulos dentro de lo que sería cada uno de los que estamos desarrollando. Por ejemplo, dentro del sistema de guardado hemos desarrollado uno para SN específicamente. Y cada uno de estos representa el objeto que veréis ahora todo explicado dentro de la clase de refactorización. También, de momento, tenéis por separado las clases de las masterclasses que vamos a reunificarlas ya con la última para hacer una única edición para tener la masterclass de más de, creo que son unas 2-3 horas aproximadamente de clase completa. Y de esa manera pues ya lo tenéis fraccionado. En este caso lo que haremos es reunificar y dejar esto como material didáctico documentado para que podáis visualizarlo. El material lo tenéis tanto en español como en inglés y es totalmente gratis. Lo único que tenéis que hacer es registraros y disfrutar un poco del contenido si de algo les ayuda. También les pediría que tanto en los comentarios, en el canal, en YouTube y en la propia academia, si me pueden dejar comentarios y reseñas para saber que el material les está siendo de ayuda y quieren que siga con el proyecto, se los agradeceré de corazón. Así que sin más, no me enrollo y ya os dejo con la clase. Hasta luego. Bueno, bienvenidos nuevamente a la práctica donde ya vamos a terminar de refactorizar el código de los 3 primeros sistemas que hemos realizado. Hasta el momento y cuando nosotros empezamos, teníamos todo nuestro Game Instance. Actualmente, prácticamente teníamos todas las funciones dentro de nuestro propio Game Instance. Esto lo que crea es lo que se llama un sistema monolítico. ¿Qué significa eso? Que nuestro sistema y toda nuestra lógica se está agrupando en un único lugar. Eso tiene muchas cosas que pueden llegar a generar un montón de problemas de escalabilidad a la larga, inclusive si en algún momento nosotros queremos llevarlo a C++. Como ya hemos visto en la anterior clase, nuestro propósito ahora mismo es poder gestionar lo que sería una migración. En la clase anterior lo que nosotros hicimos también fue crear 3 librerías y dentro de esas librerías colocar todas las funciones que teníamos dentro del Game Instance, principalmente con el propósito de trasladar la lógica directamente allí. Pero esta funcionalidad no va a ser así directamente, es decir, no todas las funciones que hemos trasladado a la librería van a conservarse en ella, porque en este concepto vamos a crear objetos que van a representar en este caso subsistemas, como ya hemos explicado en la clase previa. Entonces, el propósito primero es, vamos a ver qué hemos hecho fuera de las grabaciones, que es algo muy simple, que es simplemente agrupar, colocar los nombres luego basados en la tabla de la primera clase. Y hemos colocado un poco la metadata que corresponde directamente a cada una de las librerías. Esto es algo que también vamos a modificar y a crear y a colocar dentro de los objetos que van a representar los subsistemas, pero esto, como generalmente nunca se enseña, es una parte que se puede considerar una buena práctica, principalmente porque así puedes ver cómo se organiza, dónde se colocan los nombres y cómo se gestiona. Aquí lo único que hemos hecho es cambiarle los nombres a cada una de las funciones que tiene nuestra librería para que al final sea un poquito más entendible cuál es la función que tiene cada una de estas funciones. El siguiente paso que hemos hecho es agrupar cada una de estas funciones en agrupaciones o subagrupaciones, en este caso por funcionalidad. El tercero representa a la librería en general donde está contenida. Y por último, la última capa representa nuestro framework, es decir, todo aquel código que no representa código directo de Unreal o de Epic, sino que está desarrollado por nosotros. Y claro, esto es muy interesante porque esto es lo mismo que hemos hecho en las otras 2 librerías. Esto al final, ¿qué nos permite? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Si nosotros ahora mismo nos vamos directamente al Game Instance, ponemos aquí PGX, nos damos cuenta de que ya toda la librería se está colocando directamente dentro de nuestro buscador. Y esto es súper útil. Lo mismo está pasando dentro de Paleta. Si nosotros desplegamos la opción de librería y colocamos PGX, nos vamos a dar cuenta de que si recuperamos, vamos a ver que lo tenemos todo organizado en cada una de las librerías. Esto es increíblemente útil porque ya nos permite agrupar un poco la lógica de manera mucho más estructurada y fácil de acceso cuando nosotros queramos pues trasladar o crear nuevas versiones de estas funciones o de estos sistemas, ¿no? Una forma rápida en la que nosotros tenemos de agrupar y desagrupar es si apretamos el Shift, esto lo recoge todo y lo va agrupando. Nosotros podemos dejar apretado Shift y desplegar, y lo que hace es que despliega todos los grupos y subgrupos que estos corresponden. Es simplemente una forma rápida de poder acceder a esto. Y ahora, claro, la pregunta que a ti te puede surgir en este punto es, bueno, sí, yo sé crear grupos, pero ¿cómo se crean los subgrupos? Porque esto es algo que yo, por ejemplo, nunca había visto, ¿no? Entonces, algo que, ¿cómo debería ser la nomenclatura de organización? Es utilizando barra. Tú pones la primera capa sobre la que quieres que se gestione, lo segundo es un subgrupo y lo tercero es
el tercer subgrupo. Y es lo que hace es que lo genera de manera escalonada. Simplemente tienes que colocar la barra entre un nombre y el otro, y de esta manera ya tú vas a poder acceder directamente a un sistema escalonado de grupos y subgrupos. Esto es súper útil porque si tú conservas el mismo nombre, todas las librerías se van a agrupar en ese grupo principal, que es lo que nosotros hemos hecho. Bueno, una vez que ya tenemos este concepto claro, el siguiente paso para nosotros es ver qué hemos desarrollado o hecho dentro de cada una de estas librerías, ¿no? Entonces vamos a organizarnos por aquí y vamos a darle a Class Settings. Aquí simplemente lo que hemos hecho es pues, darle un poquito más de metadata para poder ir agrupando los datos según el sistema, según el tipo de blueprint, las clases. Esto es súper útil que lo vayamos haciendo desde el principio, y más cuando sobre todo trabajamos a nivel colaborativo, porque mucha gente necesita saber exactamente qué es lo que estás haciendo en todos los procesos. Para eso simplemente es colocarle el nombre, una descripción, a ser posible en español o en inglés según la gente que tengas trabajando, y por lo tanto luego generar un sistema de namespace, que esto es un sistema que sirve pues para organizar y evitar conflictos de nombres entre clases. Es un sistema interno que también nos permite, una vez que tengamos más archivos que van dedicados a un sistema en específico, que buscándolo a través del namespace podamos acceder fácilmente a él. Vamos a ver cómo buscaríamos esa información. Y nos vamos al Content Browser y aquí colocamos namespace. Nos vamos a dar cuenta que pone Blueprint Namespace. Si le ponemos igual y ponemos PGX, nos damos cuenta de ahora que todos los archivos o todos los blueprints o las clases que tengan el namespace de PGX se van a ir devolviendo. De momento, como solamente tenemos 3 librerías que se están agrupando en esta nomenclatura de PGX, pues es lo que nos devuelve. Lo interesante es que todo aquello que vaya relacionado con logs se va a ir agrupando, lo que vaya relacionado con el save game. Y ahora tú me preguntarás, bueno, en este punto, ¿esto por qué es útil? Es útil porque cuando los sistemas empiezan a escalar, hay muchos archivos de diferentes cosas. Archivos que tienen que ver con datos, que tienen que ver con data asset, sistemas prefabricados, objetos, actores, todo lo relacionado que tú quieras agrupar o subagrupar en namespace te permite acceder rápidamente a todos los archivos relacionados, porque esa relación la haces tú a través precisamente de este tipo de nomenclatura. De todas formas, esto con el tiempo veremos lo útil que es y que al final puede representar un ahorro de muchísimo tiempo a la hora de buscar información. Nuestro siguiente paso a partir de aquí es irnos a la ubicación donde habíamos creado las librerías y hacer el concepto que habíamos hablado, y es crear un blueprint class de tipo objeto vacío. En este caso lo que vamos a hacer es crear, en este caso, el concepto de objeto. Ahora vamos a pensar el nombre que podemos poner, bp log subsystem. Esto va a representar para nosotros un subsistema. Y ahora lo mismo vamos a colocarle en las otras dos librerías. Como ya habíamos dicho en clases anteriores, por norma general, los objetos son muy útiles porque son increíblemente livianos. Cuando nosotros estamos trabajando en el runtime, los actores normalmente suelen generar todas las dependencias que éstas tienen adheridas, lo que puede ser transformación, replicación y otras muchas funcionalidades. Sin embargo, en este caso los objetos nos permiten pues colocar lógica, que tengan interfaces, sistemas de dispatcher y delegates que nos permitan pues agrupar funciones y programación plana de ejecución para que nosotros a partir de este punto pues podamos, por decirlo de alguna manera, generar un espacio de trabajo limpio y modular que podamos reutilizar en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros vamos a hacer? Bueno, lo primero que nada, vamos a irnos a cada una de las librerías y le vamos a poner aquí los nombres a cada uno. Y aquí tenemos el último. A ver, perfecto. Perfecto. Vamos a ir abriendo cada una de ellas y ahora veremos paso a paso lo que podemos ir desarrollando en su interior. Tenemos el del save game, es el que nos falta. Perfecto. Vale, nuestro siguiente paso a partir de aquí, y es la parte más sencilla, es coger la lógica que nosotros tenemos implementada dentro del Game Instance y simplemente ir trasladándola y copiándola como mismo hicimos con las librerías. Y luego cogeremos de la librería aquellas funciones que realmente deberían estar ahí y aquellas que no realmente estarán viviendo dentro de lo que sería el objeto que representa nuestro subsistema. Y vamos a crear ahora mismo, antes que nosotros creemos toda esa migración de código, la función específica para cada una de las librerías que representa la construcción de estos objetos. Para ello nos vamos a ir directamente, vamos a crear una función. Esta función la vamos a colocar dentro de logs. Perfecto.
Y vamos a ir haciendo lo mismo con las otras. Vamos a copiar. Perfecto. Vale, y aquí vamos a cambiarle claramente el nombre a la que corresponde a cada uno. Este sería... Perfecto. Una vez que ya lo tenemos hecho, tenemos que definir una clase específica sobre la que nosotros realmente queremos tipar para la construcción. Porque realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un construct object. Esto nos va a permitir a nosotros poder construirlo, pero esto tiene una cosa muy importante. Esto es una clase estática que necesita que nosotros le referenciemos un outer, es decir, quién está construyendo y quién va a poseer realmente esa función, ¿no? Entonces es una de las cosas que nosotros tenemos que pasarle como entrada. Y aquí nosotros tenemos que definir la clase específica sobre la que nosotros queremos trabajar. Entonces una forma rápida es simplemente crear una clase, una variable, y aquí le vamos a poner bp y estamos en la librería de log, si no me equivoco, sí. Y aquí se lo vamos a ir indicando. Pero esto, en vez de ser de tipo objeto, lo que vamos a hacer es tiparlo exactamente a aquella que nosotros habíamos creado. Aquí está. Y se lo colocamos. Nos ha dicho que tiene que hacer el cambio y ahora ya le podemos pasar esta variable y esto nos va a devolver directamente una referencia directa a ese sistema. Y esto lo vamos a pasar. Pero antes de ello vamos a hacer otra cosa que va común a todos estos sistemas, que es un sistema de outputs para librería. Para eso nos vamos a venir aquí. Esto nos va a ser muy útil para todas las librerías. Vamos a colocar aquí. Por norma general, muchas veces se suele utilizar lo que sería un booleano y le vamos a añadir en este caso un print string y un entero. Vale, perfecto. Vamos a coger estos nombres que tengo aquí apuntados para que sea más sencillo. Perfecto. Vamos a quitarlo de la P. Normalmente donde viene muy bien es en el tema de más, que es donde hay que indicarlo. Y una vez que tenemos ya esta estructura hecha, nos volvemos a ir a la librería donde estábamos trabajando. Perfecto. Y aquí aplicamos un return y le ponemos esto que tenemos aquí. Esto es muy interesante porque ahora nos permite ver si se ha creado esto y tener una descripción en cada momento de lo que está pasando. Un segundo, porque creo que... Perfecto. Se ha colocado como... Perfecto. Miren, esto es muy interesante. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a copiarlo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero realmente es valid class. Y tenemos que validar la entrada también, que es muy importante. Lo que vamos a poner outer. Perfecto. Es el output. Y comprobamos que la clase esté correcta. Y aquí que el input sea correcto. Es decir, que el outer
el accionador, el que va a construir, realmente sea correcto. Y a cada uno de estos elementos le vamos a colocar un retorno que nos va a ir informando de qué está pasando. Y aquí le podemos poner de momento lo de los códigos lo vamos a dejar así porque es interesante para más adelante. Perfecto. Ahora vamos a copiar este código, aunque realmente podríamos aquí hacer una reutilización y hacer que nosotros le pasemos de manera genérica realmente la clase. Realmente podríamos hacerlo porque creamos la variable local. Lo que pasa es que esto nos obligaría en cierto punto pues a colocar esta función en una librería utilitaria a la que llamar. Se podría hacer, no hay ningún problema. En este caso no lo voy a hacer porque realmente tampoco para el propósito de ahora mismo, pues tampoco me interesa porque lo vamos a ir haciendo nada más que para los subsistemas. Esto por aquí. Y lo que haremos es crear nuestra propia clase en cada una de las librerías. Ahora vamos a corregir esto. Vamos a eliminar esta referencia. Claramente esto tenemos que eliminarlo. Exacto. Esto no es perfecto. Y esto también, porque tenemos que hacer el retorno aquí. Esto va a necesitar una clase. Y esta la vamos a eliminar porque no es la clase que vamos a utilizar aquí. Vamos a colocar dos más.
Vamos a copiar esta vez solo aquellas. Copiamos. Aquí ya estaba el código, así que bueno, vamos entonces a limpiarlo nuevamente. Vamos a colocar y solo nos queda ahora mismo la clase. Que sería en este caso el widget develop no va a ser un subsystem sino un plugin, y esto es algo que tendremos que modificar, pero bueno, ahora le cambiamos el nombre. Realmente para lo que va orientado es precisamente a que se convierta en un plugin. Así que vamos ahora a cambiarle el nombre. Vale, aquí tenemos que ponerle que sí. Y claramente algo que le tiene que sumar al output es el retorno del objeto. Aquí puede ser bp widget develop. No, aquí no. Y vamos a colocar los mismos nombres. Realmente, mientras estamos desarrollando el vertical slice, realmente tardo mucho más tiempo porque realmente estos van orientados a un entorno pedagógico, pero realmente todo esto, si lo hacemos del tirón, realmente tarda mucho menos tiempo que teniendo que estar pues refactorizando, haciendo este tipo de clases. Sobre todo, por ejemplo, en este caso yo cometí muchos errores al inicio, precisamente para dar pie a esta masterclass, ¿no? Esta masterclass para ver cuáles eran las mejores opciones, para meter lo que sería el concepto de objeto, la construcción, sustitución, sistemas de fallbacks. Todo esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de yo escalar a sistemas más complejos. Y aquí vamos a colocar estos dos aquí adentro.
Veremos más adelante que realmente el sistema de logs, por si en algún momento llegáis a preguntar, no sustituye para nada ni al profiling, ni al sistema, ni los sistemas convencionales que realmente tiene, en este caso, Unreal. Realmente ya los que tiene son increíblemente potentes para nosotros debuguear. Realmente, para lo que nos va a servir, no solo es para debuguear nosotros en runtime cada una de las cosas que va pasando de manera más visual, sino porque también el sistema de logs se emplea hasta como una propia mecánica dentro de los propios juegos en algunos casos, ¿no? Para que el jugador sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha recogido. El sistema de logs ya de por sí, como es extensible tal y como está diseñado, vamos a reutilizarlo en muchos lugares para nosotros poder recabar información sin tener que estar, por decirlo de alguna manera, teniendo que conectar un montón de sistemas, ya que al final esto nos permite, el sistema de logs, poder acceder a él de una manera mucho más simple, porque podemos acceder directamente desde el Game Instance. Y como ya tiene sistema de filtrado, pues va a ser mucho más sencillo. Bueno, pues una vez que ya tenemos las tres funciones directamente de construcción, nos vamos a volver, en este caso, al Game Instance que tenemos aquí. Vamos a cerrar la paleta y nos vamos a ir nuevamente a la función que tenemos al inicio, que es la de init. Nosotros antiguamente teníamos esto, que lo que hacía era que generaba cada una de estas funciones iniciales. Realmente nosotros no hemos cambiado el game flow o el sistema en la que se van ejecutando. Realmente nosotros vamos a seguir haciendo una estructura un poco parecida, pero van a estar autocontenidas dentro de lo que se representa un subsistema, en este caso objetos, que van a representar el pseudocódigo de un subsistema. Entonces, para nosotros realmente es prácticamente la misma lógica, lo que en este caso nosotros construimos manualmente esos objetos. Y en este caso, si se fijan, nosotros tenemos que generar un outer. El outer es una referencia directamente al propio Game Instance, porque es el que se va a encargar de gestionar la creación y, sobre todo, quien va a gestionar que viva durante toda la duración realmente de la aplicación. Lo mejor que tienen los objetos es que no dependen del mundo para ello, y eso también los hace bastante livianos y una buena forma de gestionar este sistema. Como ya habíamos visto, nosotros diseñamos un output que nos va a permitir acceder a esta información de aquí, para que principalmente en cierto punto nos va a permitir debugar que todo está pasando y se está creando correctamente, ¿no? Y claramente algo que tenemos que hacer aquí es guardar una referencia directamente de estos objetos. En este caso vamos a ponerle plugins y así ya lo dejamos más orientado. Una vez que ya lo tenemos, pues ya nosotros empezaremos a hacer lo que sería toda la inicialización, que esto lo vamos a cambiar también. Entonces de momento ya lo tenemos de esta forma. Nuestro siguiente paso es empezar a trasladar cada una de las lógicas. Ya tenemos todas las representaciones de nuestro sistema y ahora las vamos a agrupar en subsistemas. Entonces, ahora lo primero que nada, fíjense, si nosotros nos vamos al primer sistema, vamos a agruparlas todas. Y vamos a irnos al de funciones de log system. Perfecto. Vamos a irnos a cada una de estas funciones y vamos a abrir lo que sería este que tenemos aquí. Vamos a colocarlo. Y vamos a hacer algo muy parecido al final a lo que hicimos nosotros dentro de lo que sería la librería, ¿no? Es mucho más sencillo esto. Y luego decidiremos qué se queda en la librería y qué se queda dentro del objeto. Sé que esto es un trabajo muy tedioso y lo iré haciendo un poco más en cámara rápida.
Esto lo vamos a ir resolviendo luego, porque claramente necesitamos aplicarle un contexto directamente al widget. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos todo, cerrar. Y vamos a hacer lo último. Perfecto. Lo que vamos a hacer, ya más o menos habéis visto, he puesto en cámara rápida como vamos copiando, para que no se haga muy pesado. Lo que vamos a hacer es trasladar ya toda la lógica aquí. La vamos a organizar, la vamos a cambiar de nombre como mismo hemos hecho directamente en la librería. Y finalmente vamos a analizar qué se tiene que quedar dentro del objeto, qué se tiene que quedar en librería y cómo lo vamos a organizar para que ya funcione. El último paso será sustituir la lógica de los componentes directamente dentro del Game Instance para ver cómo se queda y cómo se vincula nuevamente a sistemas de guardado y a sistemas de logs. Así no lo hacemos muy pesado y vais viendo la dinámica está clara. Primero trasladamos lógica y una vez después de trasladarla dividimos responsabilidades, qué se tiene que quedar en un lugar y qué en otro, y a partir de ahí pues ya gestionamos. Lo importante de este sistema es que ahora cada uno de los objetos contiene, en este caso, lo que serían sus propias variables. Y ahora tenemos que decidir también cómo vamos a gestionar ese uso de las variables y de gestiones. Entonces voy a pararlo aquí para hacer todo esto, que es simplemente terminar de copiar todas las funciones, cambiarles el nombre y organizarlas por grupos y subgrupos dentro de lo que serían los objetos, y a partir de ahí decidiremos cuál se queda y cuál se va. Así que nos vemos enseguida. Bueno, bienvenidos a esta última parte de la clase de refactorización. Es decir, en este punto que vamos a ver diferentes tipos de consideraciones. Como ya os expliqué, hemos tardado un poco más porque hemos querido documentar todo el proceso de lo que hemos hecho directamente con el material didáctico que tenéis disponible en la academia. Y antes que nada, y antes de comenzar, si se acuerdan, en clases anteriores lo que nosotros hemos hecho es preparar un entorno de pruebas para debuguear pues todo el sistema que nosotros estábamos haciendo, el sistema de registros, el sistema de guardado y el widget develop. A día de hoy, cuando nosotros entramos, ya todo está refactorizado y lo vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a ver diferentes tipos de consideraciones, repasos sobre el código, cómo lo hemos organizado y cómo hemos llevado las mejores prácticas profesionales a un entorno de Blueprint. También vamos a poner algunas consideraciones con referentes al tema de C++. Si ahora apretamos tabulador, vemos que tenemos el sistema de logs aquí. Si nosotros apretamos 4 y le damos a refrescar, vemos que ahora los logs se nos están colocando y tenemos sesiones anteriores sobre las cuales si la cargamos podemos ver cómo el sistema ya automáticamente pues nos gestiona lo que sería la carga de las otras partidas. Y nosotros ya podemos cambiar por diferentes tipos. Y si se fijan, al nosotros desconectar all, claramente necesita que en un punto dado nosotros le marquemos y le indiquemos cuál es el tipo de filtro, de tipo de mensaje que nosotros queremos entrar. Esto para nosotros representa la versión 0.1 del sistema que nosotros estamos desarrollando. Al igual de que si volvemos a darle a Show Current Session Log, aquí va a volver a resetearse. Si le damos aquí, se va a colocar los de la sesión actual y va a restaurarse lo que sería la pestaña para colocarse en Current Session. Ahora veremos cómo hemos modificado todo eso y lo hemos dejado el código un poco más organizado y optimizado. Hemos tenido que implementar ciertos puntos que son importantes para entender por qué también lo vamos a desarrollar a futuro, como las partes del concepto de cachear información y cosas del estilo para mejorar lo que sería el flujo de desarrollo. Bueno, antes que nada vamos a hacer diferentes consideraciones. Algo que nosotros vamos a utilizar durante toda la clase es el sistema de control de versiones. Si se acuerdan, cuando nosotros comenzamos a hacer el sistema de control de versiones de nuestro Vertical Slice, yo he ido guardando todas las revisiones y modificaciones que hemos ido trabajando. Por ejemplo, si nos vamos al Game Instance, vamos a ver cómo si desplegamos la pestaña de div, que esto lo que hace es que te aparece una pestaña de todas las revisiones que tú has hecho de este código. Van a ver que se va a cargar y nosotros tenemos muchas revisiones de los trabajos que hemos ido haciendo desde que nosotros comenzamos. ¿Qué significa esto? Si nosotros le damos a depot, lo que va a hacer es darme las últimas modificaciones que yo he hecho con respecto a la última guardada. Si yo me voy al init, vemos que así tenía este código, ahora lo explicaré todo y ahora tengo este. Y esto ya nos va señalando un poco la forma de trabajar comparando versiones. Esto es súper útil y súper necesario cuando nosotros estamos trabajando y actualizando el código completamente todo el rato. Simplemente, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando los proyectos escalan y tienen un montón de código, esta parte es súper importante para saber qué estamos haciendo en cada lugar. Entonces, antes de nosotros continuar, vamos a ir viendo cuáles son las consideraciones que teníamos dentro del Game Instance cuando empezamos, justo hace unos segundos en la clase anterior. Si nos vamos, por ejemplo, a la versión 15, nos vamos a dar cuenta de que si nos vamos a My Blueprint, lo que va a hacer es darme la información de esto de aquí, el My Blueprint, esta pestaña. Si nosotros ahora la desplegamos completamente, nos damos cuenta de lo siguiente. Antes nosotros teníamos de manera monolítica todo el código dentro del My Blueprint. Es decir, todo esto representa cada uno de los sistemas que estaban funcionando dentro de nuestro Game Instance. Ahora en este caso todo sigue funcionando dentro del Game Instance, pero esto está encapsulado en 3 lugares diferentes, que también lo hemos visto. Hemos creado 3 objetos en los que hemos ido migrando esas funcionalidades. Y yo lo que he hecho es terminar de simplemente pues, ajustar parámetros, colocárselo y
hacer que el código vuelva a funcionar. ¿Por qué no hemos puesto todo eso? Porque ya ustedes habéis visto cómo se monta todo el sistema desde el principio, sabéis cómo se conectan, qué función tiene cada nodo, entonces queda redundante y excesivamente larga la clase si yo vuelvo a hacer todo el código de nuevo. Es por eso por lo que ahora lo vamos a ver ya optimizado y refactorizado, y también vamos a ver las diferentes consideraciones de cosas nuevas que le hemos añadido. Si se fijan ahora, no solamente tenemos una categoría que representa el sistema que está funcionando, sino que ahora tenemos diferentes tipos de subgrupos que nos van indicando la funcionalidad, que tiene cada una de las funciones. Esto es increíblemente útil. Al igual de que tenemos que tener en cuenta de que los nombres de las funciones, tanto que tenemos dentro de nuestros sistemas como los nombres antiguos, han cambiado considerablemente. Nosotros en el material didáctico inicialmente dejamos unas tablas para cambiar cómo deberíamos llamar a estas funciones dentro de una librería. Pero esto también es importante y también lo hemos añadido en la nueva documentación del material didáctico, que no en todas partes debería tener el mismo sistema de nomenclatura. Para una librería se debe escribir de una manera, para un sistema o un subsistema de otra. Y es por eso por lo que ahora vamos a ir viendo las diferentes consideraciones. Una vez que ya tenemos esto claro, vamos a ir revisando primero cómo están ahora mismo las librerías que nosotros creamos en su momento. Si cerramos por aquí, aquí tengo las 3 librerías. Si se fijan, ahora las librerías solamente contienen una función. La pregunta es, ¿por qué? En este caso, esto es el objeto, esto no es la librería. Vamos a ir colocando las 3 librerías por aquí. Vale, ya las tengo. Esta es la del widget develop. Ahora solamente tengo 2 funciones. Tengo una y tengo otra. Vale. En este caso, como nuestro propósito realmente dentro de este trabajo que estamos haciendo es coger este código y trasladarlo a un subsistema real en el futuro dentro de C++, ya que el proyecto que estamos haciendo de este vertical slide, en su futuro lo que vamos a hacer es replicarlo con las mejores prácticas dentro del trabajo de C++. Es precisamente por eso que lo que hemos hecho es coger casi todas las funciones y las hemos agrupado dentro de cada uno de los sistemas que vamos a ver ahora. Esto que estáis viendo son los objetos que antes estaban vacíos y que nosotros hemos ido pasando todas las funciones. Al igual de que si os fijáis, todas tienen una estructura, están bien organizadas, todos los nombres están completos y están también organizadas en subgrupos que representan su funcionalidad. Y esto es increíblemente útil. Por otro lado, también vamos a ver más abajo que cada uno de nuestros subsistemas, objetos que representan un pseudo subsistema, realmente tienen sus propias variables que son las que estos pueden llegar a hacerlos funcionar. Pero ahora fíjense algo muy particular y muy importante. Hay un nuevo tipo de variables que no teníamos en el Game Instance, que son las variables que están agrupadas en lo que sería contexto. Los objetos, en este caso, son objetos que, como ya dije en su momento, son increíblemente livianos porque vienen completamente vacíos. Tienen lo mínimo posible para poder funcionar. Esto quiere decir que cuando vamos a ejercer algún tipo de funcionalidad que requiera un contexto, como funciones estáticas, etc., necesitamos pasarle un contexto a este funcionamiento para que sepa quién lo está ejerciendo. Por decirlo de otra forma, imagínense, ¿vale?, que ustedes tenéis muchas herramientas y las herramientas tienen un modo automático y un modo manual. En este caso, tú tienes que darle a un botón para que la máquina sepa que la vas a utilizar tú o no. En este caso funciona de una manera parecida. El Game Instance somos nosotros y estos son herramientas. Y lo que nosotros simplemente estamos poniendo nuestra mano sobre la herramienta y usándola. Realmente, quien está ejerciendo todo este trabajo no es el objeto, sino su contexto, en este caso su Game Instance. Al final esto no dejan de ser herramientas y código encapsulado que nos libera mucho espacio, tanto visual como a la hora de hacerlo estructural. Y les explico el porqué. En el sistema en el que estábamos a nosotros antes, teníamos lo que sería un acoplamiento. Nosotros, si queremos ahora colocar este subsistema en otro juego, es tan fácil como llevarnos este objeto y su librería con los archivos que nosotros tengamos aquí vinculados, como son sus estructuras, y ya esto ya lo podemos hacer funcionar. Y lo más interesante dentro de nuestro Game Instance es esto que vamos a ver aquí. Si nosotros entramos dentro del constructor, es tan fácil como generar y llamar a la función de la librería, pasarle el contexto sobre quién quieres que lo utilice, pasarle en este caso un gameplay tag de configuración, que es lo que nosotros tenemos aquí para controlar desde el propio Game Instance cómo se tiene que ir gestionando cada uno de los subsistemas, y colocarle una referencia para que persista mientras que el actor o su contexto siga vivo. Esto al final nos va a permitir pues trabajar de manera desacoplada con estos sistemas. Imaginemos que por lo que sea nosotros hemos terminado todo lo que sería el proceso de desarrollo dentro de nuestro juego y queremos eliminar la funcionalidad del widget develop. Es tan fácil como venir al código y hacer una búsqueda de todas las referencias que nosotros tengamos en el código directamente sobre las interfaces de este código y eliminarlas para un proceso de producción. Esto nos puede llevar minutos realmente, y es tan fácil como desacoplar y quitar, sin más. Aquí tenemos otro problema. Si se fijan en este orden, cuando nosotros vamos construyendo cada uno de los subsistemas, estos por funcionalidad dependen en parte de otro subsistema. El widget develop, por supuesto,
su función principal es interpretar la información que tiene dentro del sistema de registro y dentro del sistema de guardado. Por lo tanto, necesita que nosotros le pasemos esas dos referencias para que él pueda acceder a él y por lo tanto pueda ejercer lo que sería toda su función. Por detrás, en C++, esto ya lo hacen de manera automática los subsistemas tal y como están diseñados. Cuando tú creas varios subsistemas, estos están diseñados y expuestos para que tú puedas acceder a ellos desde cualquier lugar. Esto es increíblemente útil. Y aquí vamos a tomar ahora mismo otro concepto que es el tema de los namespace. ¿Qué os quiero decir con esto? Cuando nosotros eliminamos un componente, nosotros tenemos que comprobar en todo momento de qué depende para que lo podamos eliminar. Es decir, si nosotros eliminamos el sistema de objetos, el sistema va a poder seguir funcionando porque tenemos el sistema de guardado. Eliminamos todas las referencias de las interfaces que usemos del juego de este sistema y no tiene ningún problema. Ahora bien, a la inversa, esto es más peligroso. Si nosotros eliminamos el sistema de guardado, estos dos pierden funcionalidades que son importantes. Este pierde la capacidad de guardar datos y este pierde la capacidad de acceder a esos datos guardados para mostrártelos. Entonces, con estos conceptos claros, con esto vemos un diagrama de flujo básico de dependencia. Y realmente dependencia no significa lo mismo que acoplamiento. Acoplamiento es cuando por necesidad tienes que, no puedes migrarlo, no puedes generar ningún tipo de interacción o no puedes sustituir. En este caso, mientras se cumplan ciertos aspectos de diseño, yo puedo sustituir el sistema de guardado y también puedo sustituir el widget develop mientras el input de entrada sean exactamente los mismos. Entonces, siguiendo ciertas pautas mínimas de diseño, podemos ejercer un desacoplamiento total de los sistemas. Y si se fijan, tenemos una función más que lo que hace es que nos suscribimos a los delegate e iremos añadiendo muchos más de cada uno de los subsistemas que hemos construido. Esto nos permite que cada uno de estos sistemas trabaje de manera individual dentro de sus objetos y que nosotros en todo momento desde el Game Instance sepamos qué está ocurriendo. Por ejemplo, cuando nosotros generamos la carga del master y creamos una instancia de la partida guardada de master save slot, lo que nosotros hacemos es que actualizamos automáticamente el sistema y el directorio. ¿Qué significa esto? Si nos vamos aquí, vamos a ir viendo cómo nosotros validamos que existe y actualizamos las rutas de sesiones y las rutas de profiles que tengamos guardadas. Esto nos permite que en el sistema de widget develop nosotros podamos acceder a estas variables para poder ver cuántas sesiones tenemos. Es decir, este sistema de aquí. Estas sesiones se guardan directamente dentro de Safe Directory. Si habéis seguido un poco todo el hilo de los cursos que hemos ido haciendo, van a ver cómo hemos diseñado esto desde cero para que funcione de esta forma. Entonces, una vez que ya tenemos este concepto claro, vamos a salir, ahora iremos revisando plano a plano. Simplemente, y el propósito de todo lo que os he dicho y he empezado a aclarar en este sistema, es buscar una manera de simplificar y desacoplar esa lógica dentro de nuestro sistema enrutable. Al final el Game Instance no deja de ser un enrutador directo de todos estos sistemas y el principal motivo por el que creamos estos objetos dentro del Game Instance es para que éste pueda guardar durante toda la vida del juego. Es decir, este concepto de objeto subsistema, como en Blueprint no podemos crearlo de manera nativa, esto es un concepto que realmente nosotros vamos a implementar más adelante en subsistemas de niveles, subsistemas para actores específicos o para agrupaciones. Esto nos va a permitir a nosotros desacoplar ciertas lógicas reiterativas que pueden ser muy interesantes y como son tan livianos podemos controlar qué es lo que hacen. Después vamos a ver una forma más avanzada que es el tema de la utilización de objetos handles. Son objetos que viven y mueren solo para cumplir un propósito muy ligero, pero que nos permiten un desacoplamiento total sin tener que estar casteando directamente y esto es increíblemente útil. Bueno, vamos a continuar. Vamos a revisar. Lo primero que vamos a hacer es revisar lo que serían las funciones de construcción que nosotros habíamos hecho. Si se fijan, durante todo el código, en las clases anteriores, si nosotros le vamos a dar a depot, nos vamos a dar cuenta de que si nos vamos a las funciones principales, lo que antes teníamos, y bueno, espérate, un segundo, vamos a hacer a una versión anterior. Vamos a tener que colocarlo un segundo. La revisión del 4, a ver. Bueno, en definitiva, lo que hemos hecho simplemente, es añadir en los comentarios y un patrón de color. Antes de continuar, para que entiendan un poco por qué hemos hecho lo del patrón de color y es una buena práctica dentro de proyectos grandes o pequeños. Si nos vamos nosotros al Event Graph, vemos que aquí tenemos un pequeño texto que indica qué significa cada uno de los colores. Para nosotros hacerlo, lo que hemos hecho es irnos a la pestaña de Details y dentro de los comentarios hemos creado lo que sería un tema de colores. Cada uno de esos colores representa un código en específico o una agrupación de ejecución en específico. Y lo que hemos hecho es añadir cada uno de estos colores y le hemos colocado un nombre. Si se fijan, pone bin delegates, este pone interface, flow normal, que representa realmente el tema de código normal de ejecución. Este se nos olvidó colocar el nombre, pero ahora que veis cómo sé esto, que esto es validate. Perfecto.
El verde significa que son operaciones que han salido con éxito y estas que hay un error. Y luego esto representa cada vez que nosotros hacemos un log dentro de nuestro código. Claramente tengo que decir que esta es la versión 0.1 de toda la refactorización. Otra cosa, si se fijan, es que hemos puesto documentación para explicar paso a paso, tanto en español como en inglés, cómo debería verse el código. Esto también es una buena práctica cuando nosotros estamos haciendo trabajo colaborativo. Nosotros tener un lugar donde poder gestionar documentación interna para entender a la primera qué es lo que hace cada una de las funciones, aparte de que cada función tenga una explicación propia, ¿no? Una vez que ya tenemos esto, vamos a ir viendo cada uno de los gráficos que vemos aquí. Hemos cambiado ya el tema de lo que serían los interfaces para crear interfaces nuevas. Cada una está directamente relacionada con lo que sería cada uno de los subsistemas. Y nosotros nos venimos aquí a ver las variables. Ahora tenemos una variable, perdón, que representa cada uno de los subsistemas. Por lo tanto, esto está completamente vinculado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto sí que requiere ciertamente un poco de acoplamiento, porque las funcionalidades principales de comunicación de cualquier sistema o cualquier actor siempre enrutan a través del GameInstance, que es una clase predefinida. También tengo que decir que nosotros aquí no hemos utilizado el sistema de polimorfismo, sino el sistema de tipado directo, porque en este propósito es importante que nuestros subsistemas estén siempre identificados, construidos y cargados. No nos interesa que sean objetos genéricos, sino objetos tipados específicos. Veremos cómo cuando, por ejemplo, sí que utilicemos el sistema de handle events, ahí sí que vamos a utilizar muchísimo polimorfismo, porque no nos interesa tanto saber quién es el objeto, sino la funcionalidad que éste realiza durante el proceso de runtime. Perfecto. Vamos a ver el resto de funciones, vamos a irnos a ver el resto de Event Graph, y como vemos, aquí tenemos otra interfaz que es la que se encarga de comunicar al sistema de carga y guardado de todo nuestro sistema. No se preocupen porque ahora vamos a ir viendo objeto a objeto que representa cada uno de los subsistemas, cuál es el flujo de control, y vamos a hacer un breve ejemplo de flujo. Bueno, una vez que ya obtenemos esto, tengo que decir algo que hemos comentado en anteriores clases. Nosotros antes habíamos colocado lo que serían los namespace. Pero vamos a aplicar realmente cuál es la función real de los namespace, que es para organizar dentro del proyecto y para poder también comunicar ciertos sistemas. Me voy a explicar un poco mejor. Imaginemos que nos vamos a ir al blueprint del nivel. Perfecto. Y nosotros tenemos esta librería donde aquí tenemos esta función. Aquí la tenemos. Perfecto. Cuando nosotros vamos al nivel y le vamos a dar a buscar a esta función, claramente, si ven, nos da todas las categorías y subcategorías hasta que nosotros llegamos directamente a la función. Y esto es maravilloso. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos si generamos un tipado específico de namespace? Si nosotros aquí ahora ponemos test, por poner cualquier cosa, le damos a compilar y guardar, al nosotros volver al nivel y le ponemos el mismo nombre, ahora ya no aparece. Sin embargo, si nosotros le damos a context sensitive, vemos que ahora sí que está apareciendo. Y esto es un sistema de organización y depuración. Esto es súper útil cuando nuestros sistemas, por ejemplo, tienen un montón de librerías, un montón de actores, un montón de sistemas. ¿Y qué pasa? Si tú tienes todas las librerías expuestas, el problema principal que muchas veces puedes llegar a tener es que te puedes equivocar de función. Entonces muchas veces lo que se suele hacer es que para ciertos actores, sistemas, widgets o lo que sea, lo que hacen es que utilizan namespace para que todos los que pertenezcan a esa única lógica, cuando tú vas a buscar cualquiera de las funciones, solamente te aparezcan esas librerías, esas funciones, fuera de lo que sería el contexto sensitivo de todo lo que tiene un real. Estamos hablando de librerías propias nuestras. Esto nos ayuda sobre todo a que podamos visualizarla. Y claro, cuando nosotros entonces colocamos los namespace, ¿de qué manera podemos incluirlo dentro de, por ejemplo, nuestro nivel, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos directamente a los namespace, vemos que si desplegamos y tenemos add, ya nos aparece directamente el namespace que nosotros habíamos configurado. Es decir, si le ponemos test y volvemos a compilar y guardar y le vamos a dar a buscar la función, ahora sí que nos aparece sí, la necesidad de quitar el contexto sensitivo. Porque aquí lo que le estamos diciendo al sistema es, mira, vincúlame esta librería que tiene este namespace directamente a este entorno de trabajo para que yo pueda acceder a sus funcionalidades. Bueno, ahora más o menos que ya tenemos un contexto general de cómo funcionan, sirven para más tipos de situaciones, vinculaciones, variables, pero esto también lo vamos a dejar para un poco más adelante, o incluso lo podéis ver dentro de toda nuestra formación dentro de la academia, ya que hablamos en más profundidad de todo este tipo de herramientas. Bueno, vamos a continuar. En este caso, tal y como nosotros habíamos diseñado nuestro sistema de guardado tiene la capacidad de generar rutas específicas para que nosotros almacenemos y serialicemos la información dentro de cada uno de los lugares, que se creen rutas personalizadas, rutas basadas en el tiempo. Todavía no he dado ni he explicado con total claridad el tema de la serialización. Esto es algo que veremos más adelante, cuando ya empecemos a lo que sería guardar
datos, empecemos a generar lo que sería un sistema de guardado de datos para todos los objetos. Y esto es algo que tenemos que tener súper importante. Entender, por ejemplo, qué datos sí deberían generar persistencia, cuáles no, de qué forma deberían generar esa persistencia y en qué momento. Algo que se suele hacer bastante mal siempre es generar el sistema de guardado de manera automática una vez que tú lo gestionas. Esto es algo particular y entiendo que se enseña así cuando tú empiezas a hacer fundamentos, pero ustedes planteense una cosa. En un juego pasan cientos de miles de cosas a la misma vez todo el rato. Si tú a cada segundo o a cada cosa que va pasando, ese actor necesita ir guardando esos datos, muchas veces lo que se suele hacer es que compruebas si existe, y luego sobreescribes la información de la partida guardada y luego lo guardas en disco. Eso, de manera continuada, puede generar un overhead, hitching y un montón de situaciones que son totalmente negativas para tu juego. Y es por eso, por lo que muchas veces en los juegos se gestiona el sistema de guardado de forma síncrona y siguiendo ciertas pautas de diseño. Es decir, cuando le das al pause, cuando transicionas de nivel, esto genera o llama a un evento, en este caso desacoplado, que lo que hace es que al sistema persistente le dice, mira, ya es momento de que guardes porque ahora mismo el jugador no está jugando o está haciendo un proceso que no es relevante para que no ocurran este tipo de gestiones. También hay que decir que siempre hablo mucho de operaciones asíncronas, operaciones de este tipo. Hay que decir que las operaciones asíncronas funcionan de tal manera que se genera un árbol de sucesiones de acciones que este tiene que ir ejerciendo según en el sistema en el que se llame. ¿Qué quiero decir con esto? Saturar el sistema a generar miles de operaciones asíncronas a la misma vez porque sí, tampoco es lo razonable. Lo importante de las arquitecturas, en este caso tanto para los juegos, aplicaciones y para lo que vamos a ir haciendo en el Vertical Slice, no es que lo hagas a cada segundo, sino que hagas estrategias específicas sobre cuándo deberías hacer esas actuaciones. Por decirlo una cosa para que lo entiendan más claro, yo también he sido y soy jugador. Esa manía cuando nosotros jugábamos a juegos como Resident Evil o a cualquier otro juego y teníamos siempre ese miedo de llegar a un lugar para guardar para no perder todo el progreso que ya habíamos hecho. Generalmente ese sistema, aunque realmente se hace para generar esta sensación, puede llegar a ser incluso diseñado de esa forma por propias limitaciones, por lo que sea, por la CPU, por la gestión de carga de memoria y guardado en disco, por un montón de motivos. Entonces, si se fijan, las estrategias de guardado en muchos juegos, ya con el guardado automático, es porque los discos duros, etcétera, pues ya gestionan esta información muchas veces de manera muy rápida y casi imperceptible según el tipo de dato que tú guardes. Entonces, teniendo este concepto claro dentro de nuestra arquitectura de sistemas y todo lo que vamos a ir haciendo durante este Vertical Slide, os voy a ir enseñando las mejores prácticas para que todos vayan, por ejemplo, actualizando los datos dentro de lo que sería el sistema de guardado y que en ciertos puntos del sistema de guardado vaya generando ese guardado sin que esto pueda llegar a repercutir durante el runtime de nuestro juego, porque es una parte fundamental. Claramente, en la mayoría de juegos no se suele almacenar información pesada, por decirlo de alguna manera, perdón. A no ser que ya trabajas en juegos, por ejemplo, AAA o estos sistemas. ¿Por qué? En este caso, los juegos AAA no solamente generan directamente partidas guardadas, sino que también serializan y guardan datos en otro tipo de formatos para analizar tu forma de jugar, para analizar tu comportamiento. Esos datos luego se reciben, que es lo que tú aceptas en el sistema previo del juego, y esos datos que obtienen de ti, a ellos lo utilizan luego para el game feel, para mejorar la experiencia de juego de los usuarios y hacer los juegos cada vez pues mejores, más enganchables, por decirlo de alguna manera, etc. Entonces, a la misma vez que tú estás jugando y estás simplemente saltando, realmente de ti se está recabando un montón de información. Cuántas veces recoges un ítem, hacen un mapa de calor para ver en qué ubicaciones del mapa vas más. Todo eso realmente hasta cierto punto puede llegar a generar una cantidad de datos enorme. ¿Qué es lo que muchas veces se suele hacer? Se serializan, se van guardando, o incluso lo que hace es que se guarda y luego en diferentes momentos lo que hace es que se lanza un JSON a un backend, es decir, a internet, para que vayan recabando esa información sobre ti. Claramente, cuando tú tienes un texto enorme legal y le das a aceptar, no lees que también toda esta información la están utilizando precisamente para eso. Por norma general, ¿qué es lo que les quiero decir con todo este rollo que les acabo de comentar? Que las partidas guardadas, muchas veces el separar por su funcionalidad o lo que van a hacer es algo muy interesante para nosotros, porque si nosotros queremos generar slots de partidas guardadas en específico, estos se van a guardar en el slot específico que tiene que guardarse, pero nuestras sesiones queremos que se guarden en otro lugar y no queremos que esto esté mezclado con nuestro sistema, al igual de que nosotros vamos a querer tener un tipo de slot que sea core, que funcione como profiles, para nosotros, por ejemplo, generar diferentes perfiles de configuración de nuestro juego, perfiles gráficos, de audio, etc. Esto nos ayuda a nosotros a tener un perfil específico y tener diferentes configuraciones gráficas automáticas. Esto es súper útil para no tener que estar moviendo continuamente una cosa con la otra. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es borrar esta partida guardada
para poder simular un poco el comportamiento de lo que hemos diseñado y vamos a ver qué es lo que está pasando. Si nosotros lo que hemos diseñado aquí es lo siguiente. Nosotros cuando le demos al 4 lo que hace es que se generan un montón de logs. Y cuando nosotros le damos a la T, él lo que hace es que empieza a guardar todo lo que serían esos logs en el disco y luego el master guarda la ruta de la sesión donde se ha generado y se ha guardado todos esos logs. Si nosotros le damos aquí, vamos a reducir un poco la pantalla. Perfecto. Si le damos aquí al widget develop, ven que no pasa nada. Si yo le doy al 4, sigue sin parecer nada, le doy aquí, se ven los logs. Porque ahora mismo los logs o los registros están directamente relacionados en nuestro runtime. Ahora mismo existen en nuestro juego, pero no se ha guardado todavía en disco. Es por eso por lo que les dije que realmente los datos ya están actualizados e instanciados dentro de la partida guardada, pero este todavía no se ha guardado en el disco. Cuando nosotros le damos a la T, automáticamente pasan estas dos cosas. Se crea una sesión y durante todo el transcurso de esta sesión, si yo voy creando más información, no se sustituye y crea otra, porque este se está basando directamente en una ruta que yo almaceno en caché. Eso lo vamos a ir viendo ahora. Cuando yo creo esta ruta, la almaceno y lo que hago antes de volver otra vez a mirar esa ruta es, mira, en la información de caché la tengo almacenada, pues entonces utilízame la misma ruta. Porque de esa manera, en una misma sesión, no se van sustituyendo y creando una a una según basado en el tiempo. Y por otro lado, pues siempre vamos a crear, en este caso, una de Master Save Game, que es donde nosotros vamos a ir guardando ciertos tipos de datos. Por eso, cuando nosotros empezamos, tenemos estas dos carpetas y cada una tiene un propósito diferente. Una vez que ya nosotros lo tenemos, al cerrar y volver a entrar, nos damos cuenta de que esta sesión ya la tenemos. Entonces podemos verla y estamos viendo los datos de la partida anterior cuando nosotros iniciamos. ¿Qué pasa? Nosotros ahora mismo, al no estar guardando datos, no estamos creando otra sesión, pero lo podemos hacer. Si nosotros volvemos a darle al 4 y le volvemos a dar a la T, aquí no se está actualizando. Pero si volvemos a entrar, tenemos que salir del widget developer completo. Aquí vamos a ver cómo ahora sí que hay dos sesiones. Es importante que en nuestro sistema no hemos puesto un botón de refresco para refrescar completamente, en este caso el widget develop. Quizás lo pongamos más adelante, pero muchas veces es tan fácil como nosotros estar jugando, estar haciendo cualquier cosa y todos los registros se van a ir almacenando. Y cuando nosotros entremos, estamos directamente en nuestra sesión y podemos ir viendo un poco lo que va pasando. Lo que quiero hacer a futuro en una versión más avanzada es que podamos, por ejemplo, abrir un sistema de logs anterior y hacer una comparativa de los eventos, los tiempos y las cosas que van pasando en un lugar en el otro para ver sesiones de aleatoriedad, ver cómo funciona la IA, qué tipo de decisiones y cómo van comportándose. Esto no sustituye al profile, ni mucho menos. Es simplemente una forma de nosotros visualizar los eventos y las gestiones de una manera mucho más directa durante el transcurso de nuestro juego, porque llegará un punto en el que esto tendrá un montón de sistemas y nosotros querremos ver un poco cómo funciona. Perfecto. Una vez que ya tenemos ese concepto claro, ya hemos visto cómo hemos debugueado, hemos creado todo lo que serían en este caso los registros y los hemos almacenado con estas funciones. Ahora vamos a ver cada uno de los objetos y por esto en principio tendríamos acabada la clase de refactorización, porque al final nuestro propósito es que veáis las buenas prácticas, cómo organizar el código y siempre pensemos en una forma de no generar lo que serían sistemas monolíticos a menos que tengan que serlo. Es decir, cada uno de estos objetos son sistemas monolíticos en sí mismos, pero con un propósito claro. Su única función es hacer sus funciones. Sin embargo, el Game Instant está diseñado para que este haga y conecte un montón de sistemas. Por lo tanto, este no puede ser monolítico. Este tiene que ser enrutable. Las funcionalidades principales tienen que ir almacenadas y gestionadas desde sistemas más pequeños o sistemas generados en componentes o subsistemas, como se suele hacer. Y de ahí nacen los subsistemas. Vamos a empezar primero que nada por el Deluxe. Vale, si se fijan, las primeras y mejores pautas que nosotros hemos diseñado, sobre todo es jerarquizar lo que sería cada uno de los elementos y las estructuras y los datos en lo que serían categorías y subcategorías. Esto lo hemos hecho tanto con las funciones como con la variable. También hemos desarrollado lo que sería su documentación. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces hacemos todo rápido y mientras funcione todo va bien. Pero documentar es parte fundamental no solo para el que trabaja contigo, sino para ti mismo en el futuro. Hay una cosa que se llama, en los estudios, que se llama deuda técnica. Mucho código que tú haces al inicio, por mucho que funcione o por mucho que tú lances 40 juegos, eso no quiere decir que tu trabajo esté bien hecho per se. Generalmente cuando tú estás trabajando con otras personas, facilitar este trabajo a otro hace que tú evites esa deuda técnica. Al final la deuda técnica es hacer las cosas hasta que funcionen sin preocuparte en que escale, vaya mejor o no vaya mejor. Yo he visto proyectos que han llegado a mis manos en los cuales todo funciona perfectamente, parece que todo está bien, pero claro, el juego empezaba a querer escalar, a querer evolucionar y ser mejor, ampliar esos sistemas, y no se podía, porque el sistema era un sistema increíblemente desorganizado, no tenía prácticamente documentación y lo único que tenía era descripciones dentro de las funciones y nada más. Ahora bien, claro,
Tú ahora mismo ves todas estas funciones, pero si no tienes un diagrama de flujo claro de cómo deberían conectarse unas con otras, lo que te va a tocar es ir leyendo función por función y ver cómo pueden ir conectadas. Esto puede llevarte meses de trabajo si el proyecto es inmenso. En muchas ocasiones los proyectos se abandonan o se rehacen desde cero precisamente por este problema. Y aquí vienen dos pautas. Aquí están dos perfiles de desarrolladores. Muchas veces no me dan tiempo para trabajar, que en muchas ocasiones suele ser verdad, y en otras ocasiones no lo hago porque tampoco me preocupo por hacerlo. Y esto cuesta mucho admitirlo, ¿vale? Pero lo he visto. Si se fijan, dentro de todo el proceso de desarrollo ya hemos coloreado. ¿Por qué también hemos coloreado todo esto, como ya les he dicho y les he dejado una nota allí? Porque desde fuera lo interesante es que tú muchas veces el código como desarrollador, incluso como arquitecto de sistema, desde esta altura, aunque no entiendas mucho lo que está pasando, sepas que aquí se está validando, aquí está pasando algo, aquí ha pasado bien y aquí algo malo. De esa manera, muy rápida, tú puedes empezar a analizar todas las funciones sin tener que necesariamente hacer una lectura directa. ¿Por qué? Imaginemos que tú estás trabajando con un montón de funciones en cierto punto y necesitas, en un punto dado, tu función está generando un error, ¿vale? O está generando un error o necesitas, por ejemplo, hacer una modificación en algo muy específico. Cuando tú vas a hacer una modificación de su uso, no te vas a ir a los validadores, tú vas directamente a lo que está pasando, que es esto aquí. Y tú dices, vale, mira, esto es lo que está pasando. Yo quiero modificar el logstring para que esto tenga un formato diferente. Y te das cuenta de que esto tiene otra función dentro, que si entras, esta tiene otra funcionalidad. Vale, pues ya tú sabes a dónde atacar. Pero fíjense, si tú tuvieras que meterte aquí, no tuvieras anotaciones, ni tuvieras colores, ni nada, tendrías que ir leyendo paso por paso qué es lo que está pasando para que en el momento diera, ah, vale, mira, aquí es donde está la funcionalidad que yo quiero hacer, perfecto, pues entonces lo modifico. Esto es increíblemente más engorroso que ir directamente a tu propósito. Es por eso por lo que la lectura con colores, los diagramas claros, son parte fundamental de proyectos grandes. Me he encontrado también situaciones en donde muchos desarrolladores, tanto en C++, que es donde más lo veo, como en Blueprint, se encuentran sistemas que son una pesadilla. Y poder leer todo eso no te hace, es decir, no tener la capacidad de leerlo rápido, como lo ha hecho su propio creador, no te hace menos capaz a ti, sino que hace menos eficiente al que lo hizo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hacer código complicado no te hace mejor, ¿vale? Te hace menos eficiente. Y menos eficiente en una empresa que la eficiencia marca la cantidad de dinero que tiene que invertir tanto en ti como en el resto, representa un ahorro de dinero enorme. Es por eso que la deuda técnica cuesta mucho más dinero del que tú crees. Por lo tanto, muchos desarrolladores generamos esa deuda en quienes están invirtiendo. Y es por eso por lo que tenemos que tener esto muy importante a la hora de debuguear. Y también salir de la narrativa de que la culpa la tiene Unreal si nosotros no tenemos la capacidad de averiguar dónde está el error. Porque todo esto que les estoy diciendo puede llegar a generar fugas de memoria, sistemas, porque nuestros sistemas, por ejemplo, no están generando un caché y están constantemente consultando cosas. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, primero que nada, cada una de estas funcionalidades, lo que yo les iba a enseñar es cómo las hemos organizado y hemos aplicado las buenas prácticas. Dentro del material didáctico tenéis todas las funciones con una explicación de su funcionalidad, de lo que hacen y cómo están hechas. Esto lo tenéis todo disponible dentro de la academia. Esta clase realmente no va orientada nuevamente a repasar todo lo que hemos hecho en las 10 horas anteriores, porque este código ya lo habéis visto, ¿vale? Una cosa que vamos a sí ir viendo, si nosotros hemos hecho modificaciones, este sistema es muy útil. Por ejemplo, yo aquí he hecho diferentes modificaciones dentro del código, como ya les he dicho. ¿Ven? Este sistema me permite darnos cuenta de que así yo lo tenía antes y así está después cuando yo le he aplicado los colores. Y podemos ir viendo un poco, aquí nos va indicando cuáles son las modificaciones que hemos hecho. Fíjense, a la hora de tú leerlo es bastante más complicado entender qué está pasando aquí. Con este diagrama que tienes aquí, entiendes perfectamente que las ejecuciones y los validadores son súper importantes y rápidos de identificar. Vamos a ver el resto de funciones, lo mismo. Aquí sabemos que están validando, aquí están ejecutando. Perfecto. Mira, esta función es más grande, que es justo la que estábamos viendo. Y aquí hemos hecho una refactorización de código, que este era uno de los ejemplos que les quería ver. No todas las refactorizaciones las hice fuera, sino que dejé algunas refactorizaciones para ahora, para poder visualizarlas aquí. Nosotros cuando habíamos desarrollado este código, lo que habíamos hecho era crear estos gráficos y dentro de esos gráficos estábamos llamando a los print strings que tenían que ejecutar código. Al final lo único que hace esta función es leer en este caso un gameplay tag, ¿vale? Y analiza uno de los gameplay tags que tiene contenido. Y según el tipo de información que éste reciba, nos lo muestra por un print string. ¿Qué pasa? Esto es súper poco eficiente. Porque aquí lo que estamos haciendo es duplicar lógica muchísimo. Al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues vamos a venirnos por aquí. Lo que hemos hecho primero es validar que nuestro contexto exista. En el caso de que esto exista, vamos luego a recorrer cada uno de los elementos del gameplay tag.
Una vez que ya lo tengamos, lo que vamos a hacer es crear, o hemos creado en este caso un mapa, que lo que va a ser es un mapa local, ¿vale? Este mapa existe de manera local dentro de la función. Y lo que nosotros hemos hecho es asociar gameplay tags, en este caso, a colores específicos. Y le hemos dicho es, mira, identifica el tipo de información que te viene y según el tipo de información que te venga, le vas a aplicar un color en específico, le vas a poner el contexto y nos vas a dar el texto formateado. Y con una simple línea hemos evitado tener muchas duplicaciones. Esto es importante que lo veamos en concepto de refactorización, porque este tipo de estructuras de aquí no es que estén mal, sino que son poco eficientes. Y muchas veces saber identificar es muy importante. También hay que decir que claramente todo es mejorable. Ven, aquí teníamos esto de esta forma, que lo que hemos hecho es crear una función pura para formatear el texto y ya devolverlo directamente a nuestro logstring. Todas estas pautas que nosotros estamos desarrollando aquí, al final simplemente lo que nos permiten es tener una mayor claridad de lo que va pasando. Perfecto. Una vez que ya tenemos esto, lo que les estaba comentando. Nuestros sistemas, cuando los construimos, nosotros le pasamos una referencia del game instance, pero este es de tipo objeto genérico. ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros cogemos nuestro outer y lo colocamos aquí, vamos a ver qué variable, por ejemplo, tenemos dentro de nuestro game instance. Por ejemplo, gtcconfig. Perfecto. Vamos a volver a donde estábamos, aquí. Si nosotros intentamos acceder directamente, vamos a coger esta variable y irnos al event graph. Por cierto, dentro de los objetos, como ya les he dicho, no tienen funciones predefinidas, como si en este caso, por ejemplo, tiene los game instance o los actores. Vale, entonces es importante tenerlo en cuenta porque vienen completamente vacíos, porque su propósito es otro. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro outer, no podemos acceder directamente a GTC. Esto nos obliga a que a cierto punto nosotros tengamos que ejecutar un casteo si nosotros queremos acceder directamente al game instance. Aquí está. Nosotros tendríamos que castear directamente para entonces poder acceder al GTC config. Esto realmente no debería ser funcional. Realmente nunca necesitamos. Si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a una función específica dentro, por ejemplo, del game instance, como acceder a hacer un registro de algo que está pasando, aquí lo tenemos, lo que hemos hecho es verificar. Aquí entramos. No, aquí no es donde me estoy refiriendo. Vamos a ir a este objeto. Y aquí lo tenemos, mira, Safe Log Entry. Lo que nosotros hemos hecho es, primero validamos que el contexto funciona. Luego nos aseguramos de que el contexto que va a llegar tiene la interfaz de logs. ¿Por qué? Porque si está implementando la interfaz, entonces eso quiere decir que vamos a poder acceder a las funciones de interfaz para poder meter un log. Y luego tenemos lo que sería la interfaz de log, donde le vamos a pasar toda la información y esto se va a generar. Esto es súper útil porque lo hemos hecho de manera desacoplada. Seguimos sin saber quién es el outer, quién es el contexto. Simplemente estamos verificando que ese contexto pueda obtener o no esta interfaz. Por eso es importante que durante todo el transcurso de nuestro proyecto nosotros vamos a hacer este tipo de gestiones de esta forma. Los sistemas no necesariamente siempre tienen que saber quiénes son, pero es importante que entre ellos tengan la capacidad de identificar, por ejemplo, que puedan implementar ciertas interfaces por propósito y luego separar esas funciones en una categoría específica como logs para que en el momento de que nosotros queramos ir al game instance y dentro de nuestro sistema queramos eliminar, por ejemplo, el sistema de logs, es tan fácil como hacer una referencia a find. Vamos a buscar aquí pgx logs add entry. Perfecto, y lo que vamos a hacer es darle a la lupa y esto va a ser un recorrido por todos los lugares donde se está guardando. Si se fijan, nosotros podemos acceder directamente a donde lo estamos utilizando. Y esto es súper interesante porque ya nos permite acceder directamente a donde se encuentra y empezar a eliminarlo siempre que nosotros lo necesitemos. Esto nos ayuda mucho a si nosotros queremos ya desacoplar y quitar un sistema que no va a utilizarse para nivel de producción o lanzamiento, pues lo eliminamos de manera muy rápida. Y esto realmente no va a afectar, porque estos dos sistemas que tenemos aquí, a nivel de ya cuando el juego está funcionando, a menos que este sistema genere una conexión con un backend, son sistemas que no van a aportar nada al gameplay, sino todo el proceso de desarrollo. Perfecto. Una vez que ya estamos dentro, lo que hemos hecho también, vamos a llamar aquí al player controller plátano. Si se fijan, lo que hemos hecho es llamar a la clase predefinida y directamente hacer esto. Lo ideal, por supuesto, es hacer un implement interface para nosotros comprobar que este sistema tiene la capacidad de llamar a esta interfaz, porque si no, en el caso de que no lo tenga nuestro game instance, esto puede llegar a dar error. Así es como estaría de manera correcta. Y de esta manera, nosotros estamos ejecutando desde el player controller la activación del widget develop. Esto también les tengo que decir que no va a hacerse así. El sistema de inputs que vamos a ir haciendo en nuestro sistema va a venir adherido con diferentes componentes y vamos a utilizar el sistema de delegates para desacoplar y que el player controller lo único que haga es avisar a todo el mundo de que se está pulsando cosas.
pero el player controller no va a ejecutar nada de código. Bueno, esto lo vamos a dejar así y vamos a pasarnos directamente a las funciones de la librería para ver qué es lo que hacen en este caso y por qué decidimos dejar las librerías también, porque claro, ahora tienen una o dos funciones, pero muchas veces las librerías para nosotros pueden llegar a ser súper útiles para ciertos comportamientos a futuro. Es decir, la función de construcción que tenemos aquí se encarga de construir en este caso los objetos, ¿vale? Que representan nuestro subsistema y nosotros le vamos pasando todos los contextos sobre los que queremos trabajar, lo validamos y pasamos directamente para instanciarlo dentro del Game Instance. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creamos subsistemas dentro del C++, esto ya se hace de manera automática y de manera interna, porque creamos un subsistema asociado al Game Instance, o al Player Controller, o al level, o al nivel. Entonces realmente esto ahora mismo tiene una funcionalidad que va totalmente fuera de lo que sería el propósito del objeto, porque esto sería redundante colocárselo dentro. De momento lo dejamos aquí fuera y lo que hacemos es que llamamos a esta función dentro del Game Instance. Vamos a venirnos por aquí. Aquí está. ¿Ves? Aquí tenemos nuestra función que está dentro de la librería. Y lo que nosotros hacemos es que primero validamos que está todo correcto y una vez que ya nosotros validemos, a partir de aquí gestionamos esto. Esto lo pusimos porque en el caso de que el widget develop ya esté construido y esté instanciado, esto sería completamente redundante. Nosotros comprobamos en el caso de que esto no sea válido, entonces me lo ejecuta. Y diseñamos un sistema de reattach widget. Esto no quiero hacer mucho hincapié en esto, pero cuando nosotros hacemos una transición de nivel y cosas del estilo, generalmente, el render target de nuestro juego se destruye para volver a crearse. Durante ese frame, ¿vale? Nosotros tenemos que tener la capacidad de retargear algo que ya existe o que ya está disponible directamente en nuestra memoria porque vive directamente en nuestro Game Instance o en un subsistema. Entonces esto lo que hace es que dentro de nuestro nivel podemos llamar al evento reattach widget to viewport. Esto nos permite que si nosotros en un nivel tenemos el widget abierto, cuando entremos en el otro nivel automáticamente el widget se va a abrir cuando nosotros queramos. Si queremos abrir lo que se abre instantáneamente, nos permite hacer una transición de nivel y que esto vuelva a retargearse. No quiero hacer mucho hincapié en esto porque esto lo vamos a ver en el Game Flow, lo vamos a ver en el sistema de transición de niveles y carga de pantallas de carga, precarga de caché, todo eso lo vamos a ir viendo, ¿vale? Simplemente lo he puesto aquí pues porque el widget develop, si nosotros estamos en un nivel y vamos a entrar en otro, queremos que este en un momento dado pueda volver a colocarse de manera instantánea. En definitiva, aquí tenemos cada uno de los objetos que representan la construcción y todo el funcionamiento que ya teníamos hecho dentro del Game Instance de forma completamente desacoplada. Esto va a tener muchísima documentación, presentación y material directamente adherido a esta masterclass dentro de la academia y totalmente gratis para que veáis realmente cómo funciona todo. En un punto dado vamos a ir viendo cómo nuestros sistemas van a ir escalando cada vez más y seguiremos haciendo refactorizaciones que dejarán nuestro código más a nivel de producción, sin salirnos del hecho de que esto no deja de ser un vertical slice, pero aplicaremos todos nuestros mejores conocimientos para optimizar el código y para trabajar en esto de la manera más eficiente posible. Cada uno de los elementos que hemos dejado dentro de nuestras librerías representan la construcción o en este caso, por ejemplo, la creación del widget. Aquí hay una cosa súper importante. Nosotros dentro de un objeto no podemos crear un widget aunque nosotros le demos contexto. Vale, y como les estaba diciendo, los widgets necesitan una instanciación, necesitan acceso al UWorld y estos al final son un contexto al mundo. Si los objetos de por sí son objetos tontos, estos no tienen referencia directa y aunque nosotros le pasemos esa referencia tampoco pueden obtener una referencia al mundo. Es por eso por lo que nosotros externalizamos esta clase directamente en una librería y fíjense una cosa que hacemos en este punto. Una vez que ya nosotros generamos, en este caso el widget, lo instanciamos en una variable local. El problema, y si se fijan, nosotros en nuestro retorno no estamos aplicando que esta variable local, es decir, este widget, se nos instancia aquí para colocarlos dentro del Game Instance. Lo que hacemos en este caso es en el input poner una referencia directamente a nuestro subsistema. Y le decimos, mira, te voy a pasar una referencia a nuestro subsistema para que cuando tú me hayas creado el widget, lo que hagas es que te comuniques con él y llames a esta función. Esta función lo que va a hacer es validar que el widget está entrando y una vez que ya entra directamente lo almacenamos directamente dentro del objeto. Este objeto vive dentro del Game Instance. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, en vez de colocarlo dentro del Game Instance, lo estamos colocando dentro del subsistema del Game Instance a través de la librería. Una vez que hacemos eso, vamos a avisar de que, mira, ya se ha creado el widget, ya está creado todo eso, vamos a empezar a bindear los eventos. Entonces, validamos que ha entrado y una vez que validamos, tenemos acceso directamente a cada uno de los elementos que están dentro de nuestro widget. Y en esta función, lo primero que vamos a hacer es bindear todos estos botones.
cada uno de los botones que van a efectuar un evento en específico. Y luego construimos lo que sería el widget de list view, es decir, aquello que va a ir almacenando cada uno de los elementos de los registros que nosotros tenemos almacenados o tenemos de manera local. Lo interesante de todo esto es que cuando nosotros nos vamos al refresh button, que es el botón de show current logs, es decir, enséñame los logs de esta sesión, él lo que hace es, primero, me certifica en este caso que el widget develop es válido o no es válido. Si no, reconstruírmelo no tiene ningún sentido. Una vez que ya lo hayas hecho, lo que vas a hacer es construirme de manera segura, es decir, me va a construir pasándome todos estos datos y dentro de la función lo está validando. Y luego lo que vas a hacer es que el combo box me lo vas a colocar en current session, es decir, para que cuando nosotros le demos a ese botón no me aparezca la ruta de otra sesión, le vamos a decir que se nos cambie directamente a la opción current session. Y si se fijan, nosotros lo hemos puesto con una variable que aparece aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos cambiar este nombre, cuando nosotros hablamos el widget, que directamente se puede poner el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Si nosotros lo ponemos, completamos y tal, ya el sistema ya directamente referencia a ese nombre. Lo interesante de todo esto es que esta variable se hace uso en otra parte del código, que es en la creación de ese combo box. Es por eso por lo que externalizar esta opción es muy útil. Y cuando nosotros empezamos ahora a hacer el sistema de data driven, para este sistema y para los demás hay ciertos aspectos que nosotros vamos a modificar para que desde un solo data asset nosotros podamos poner cómo queremos que se llamen nuestras rutas, cómo queremos que se haga, cuántos son los slots máximos que tienen que crearse para nuestras partidas guardadas. Todo eso, por ejemplo, lo puedes definir en perfiles de data asset y automáticamente este sistema tendrá la capacidad de recibir esa información y preconfigurarse de manera rápida. De manera automática, no rápida, de manera automática. ¿Qué pasa? Nosotros, dentro del código, no sé si en este lo hemos colocado, vamos a echarle un vistazo. Bookmarks. Vamos a poner aquí. Vamos a ver si yo lo he colocado. No, esto es en este caso la función. Vale, en algunos puntos de algunas de las funciones he colocado unos comentarios para que nosotros tengamos en cuenta esto para la refactorización. Si no me equivoco, esto está aquí colocado dentro del save game, que es donde nosotros podemos llegar a personalizar las rutas. Vamos a irnos directamente a los bookmarks. Perfecto. Aquí está, Upgrade Data Driven. Este comentario que hay aquí generalmente lo pongo porque quiere decir que esta función debería conectarse directamente con un data asset de preconfiguración. Todas estas rutas que nosotros estamos definiendo aquí, esto tiene realmente o podría llegar a configurarse de manera personalizada de un data asset sin tener que meterte directamente dentro de ese código. Esta es otra forma de aplicar un sistema data driven desacoplado de tener que estar modificando código en este caso. Te permite modificar rutas, modificar comportamientos desde ahí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esto es algo que también vamos a aplicar a otros sistemas. En definitiva, ya les digo que la idea de esta clase no es ir repasando uno por uno cada uno de las funciones que tenemos aquí. Solamente vamos a ver ahora mismo cómo hemos hecho este sistema y algunas consideraciones muy importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros cuando estamos haciendo un sistema de debugueado, es decir, vamos a ver un ejemplo. Nosotros ahora mismo teníamos esto y lo que vamos a hacer es hacer un get game instance y hacer un log add. Aquí está, perfecto. Nosotros vamos a intentar colocar un log. Vamos a poner debug level y le vamos a decir que se ponga cualquier cosa. Realmente esto no nos interesa ahora mismo, nos da exactamente igual. Entonces, nosotros en este punto, lo que nosotros vamos a hacer aquí es, vamos a visualizar dándole a toggle breakpoint, que esto lo hemos visto en clases anteriores, para debuguear un poco a ver qué pasa cuando nosotros introducimos, en este caso, un log. Ya entramos aquí, le vamos a dar aquí, le vamos a poner un toggle. Aunque claramente, tal y como lo he diseñado, se entiende perfectamente cuál es el flujo de cómo se va haciendo, siempre es importante ver un poco el flujo de ejecución de cada una de estas funciones. Vamos a poner todos los toggles y falta este, que es una tontería, pero aquí lo pone. Vale. Cuando nosotros vamos a entrar dentro del sistema, no pasa nada, ¿no? Pero cuando nosotros apretamos el 4, ya automáticamente nos salta el sistema para debuguear, para indicarnos cuál es el flujo. Aquí lo que nos está diciendo es que primero va a entrar, luego se va a ir directamente a la interfaz que tenemos en el Game Instance y va a irse dentro del subsistema. Va a entrar en el subsistema, va a comprobar que todo está correcto, luego va a aplicar la secuencia de, vale, pues vamos a aplicar un guardado de datos, ¿vale? Entonces venimos aquí y vamos a
aplicar lo que sería el retorno. Aquí ponemos el tipo de visualización que queremos y luego vamos a almacenar el dato. Esto ya es almacenar de manera local el dato que nosotros estamos metiendo. De esta forma, nosotros hemos podido visualizar de forma muy clara cómo estamos pues viendo el flujo de ejecución de todo el proyecto. Perfecto. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos aquí? Miren, nosotros cuando estamos trabajando y estamos debugueando y ejercitando todo este sistema, el principal problema que también nosotros tenemos en este punto es que las macros no pueden utilizarlas. Es decir, nosotros ahora mismo dentro del sistema de SafeGame no podemos hacer esto. No podemos seleccionarlo y aplicarle aquí ningún tipo de toggle. Y esto es muy engorroso de poder ver qué es lo que está pasando en cada momento, ¿no? Vale, las macros son, por decirlo de alguna manera, como una receta que tú utilizas pero que no vive en runtime. Es decir, es lo que hace es que copia y pega el código y lo ejecuta. Los breakpoints necesitan que el código sea persistente y exista. Al final no podemos utilizar los breakpoints porque esta es una receta de una funcionalidad que tiene que hacer, que es todo esto que tenemos así. Precisamente por eso nosotros no podemos crear variables locales dentro de los, en este caso de las macros, porque no tienen la misma funcionalidad de lo que serían las funciones que viven directamente dentro del marco. En este caso, los macros lo que hacen es que son copy-paste, o sea, copian y pegan este código en el runtime para que tú lo puedas ejecutar. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, dentro de las funciones tú no puedes ejercer ni hacer funciones asíncronas, pero dentro de las macros sí que puedes y puedes organizar el código un poco más. Entonces, vamos un poco a analizar estas dos funciones o estos dos eventos para que veáis cómo funciona. Cuando nosotros le damos a guardar, nosotros vamos a recibir el tipo de guardado, el slot de guardado donde lo queremos guardar y saber si lo que estamos haciendo en este caso en este input, que este es el de cargar, vamos a ver si el formato que nos va a devolver, es decir, aquí nos va a devolver el path, es decir, la dirección de la carpeta de nuestro disco duro donde tiene que guardarse el save game. Primero va a comprobar si esto que yo le estoy pasando existe o no existe. Antes, lo que hacemos es que pasamos y gestionamos todas las rutas. Si se fijan, aquí puse otra vez Upgrade Data Driven, porque esto también lo podemos modificar para que el nombre de la primera carpeta lo definamos nosotros desde el Data Asset y no directamente desde aquí. Vamos definiendo un poco cómo es toda la ruta y cuando nosotros decidimos el tipo, o si lo que queremos hacer es cargar, lo que hacemos es que analizamos los directorios. Y una vez que analizamos los directorios, pues directamente nos devuelve la ruta sobre la que tenemos que analizar. Y aquí viene la parte que os estaba comentando. Cuando nosotros generamos una ruta para sesiones o una ruta para perfiles, lo que hacemos es que luego generamos un guardado en caché en un mapa. ¿Y qué significa este mapa? Si nosotros desplegamos, cuando nosotros abrimos, vemos que esto lo que hace es que selecciona una de las opciones del enumerador y nos coloca el path directamente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lo que nosotros hemos hecho cuando vamos a generar lo que sería el guardado es comprobar realmente todo lo que sería. Primero comprobamos que la instancia está viva. En el caso de que no esté viva, tiene que crear una instancia para que no dé error de guardado. Y lo que nosotros hacemos es que, basándonos en el precacheo, cuando nosotros vamos a generar una nueva ruta para guardar esos datos, primero hacemos la comprobación de la búsqueda en caché. Si nosotros hacemos un lookup, es decir, vamos a ver si dentro del mapa ya existe una ruta validada, entonces directamente la devolvemos. En caso contrario, pues la volvemos a crear. Esto parece una tontería, ¿no? Este concepto de cacheo realmente es lo que hace que muchas veces no pasen diferentes tipos de problemas de fugas de memoria. Porque muchas veces dentro de nuestros sistemas, en objetos, en ítems, en combate, estamos haciendo lookups continuos, es decir, estamos consultando cosas todo el rato. Consultar un mapa es increíblemente barato en razón de consultar una base de datos de 300 objetos. Si tú en cada 5 frames, cada 3 frames, cada X tiempo estás haciendo lookups continuos dentro de bases de datos de objetos que ya has utilizado como mínimo una vez y nos has hecho una caché de eso, estás haciendo un uso ineficiente de la memoria. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cuando nosotros masificamos operaciones tenemos que tener la capacidad de generar caché y lookups internos dentro de esas funciones para optimizar todavía más el tema de las consultas. La CPU lo va a agradecer y vas a ganar unos cuantos FPS, sobre todo cuando esto empieza a escalar, a hacer muchas cosas. Cuando yo hablo del concepto de escalar, y aquí quiero hacer un apunte específico, siempre pueden llegar a entender, pero yo nunca voy a hacer un AAA. No me refiero a un AAA. Escalar me refiero a cuando tu proyecto empieza a generar un montón de funcionalidades diferentes. Una funcionalidad que va orientada a crear más mecánicas de juego, más exploración, más cantidad de ítems, más mecánicas nuevas. Has hecho el juego y vas a meterle una actualización, vas a hacer lo que serían también, por ejemplo, DLCs, expansiones para tu juego. Todas esas expansiones, ¿vale?,
van a meter y a escalar toda la funcionalidad de tu prototipo de tu juego. O creas un prototipo, te aceptan la financiación y a partir de ahí tienes que escalarlo todavía más para hacerlo un juego que valga la pena vender por 30 euros, 50 euros o 60 euros. Para poder llegar a ese punto, tu juego siempre va a tener la conciencia de que en un punto dado va a escalar. Entonces tú no puedes crear un prototipo muy mal hecho, sin organización, sin arquitectura, porque cuando llegas a ese momento la culpa se la vas a echar a Unreal. Y la culpa no es de Unreal. Muchas ocasiones Unreal tiene un montón de fallos y un montón de problemas, y una de las cosas que yo más le achaco a Unreal es que tiene tantos sistemas y tantas cosas porque va orientado a tantos franjos de mercado que cuando tú quieres, por ejemplo, desactivar, modificar o trabajar con una herramienta en específica, te cuesta mucho conocer las dependencias directas de desactivar algo, o incluso de tú entiendes que quieres desactivar algo y el problema principal que tienes es que no sabes si realmente está desactivado o te sigue consumiendo recursos por otro lado. Simplemente yo creo que conociendo un poco más cómo funciona la arquitectura interna y saber las dependencias que tiene, podríamos tener un mayor control de flujo, de ejecución, control de CPU y gestión. Entonces, volvamos otra vez un momento a esta función interna que estábamos hablando. Una vez que ya nosotros comprobamos si esa partida existe o no, lo que hacemos es que averiguamos si queremos hacerlo de manera síncrona o asíncrona y ejercemos lo que sería el guardado o la carga de datos para luego castear estos objetos. Y aquí tenemos una función que nosotros le hemos puesto acoplamiento. ¿Por qué? El acoplamiento va directamente relacionado con algo que en el momento en el que nosotros lo hagamos más pequeño o más grande vamos a tener que venir a estas funciones para modificarla. Y esto es algo súper importante a tener en cuenta y el motivo por el que pongo esto aquí es precisamente porque cuando vamos directamente a los bookmarks nosotros vamos a poner aquí acoplamiento. Esto lo suelo hacer mucho directamente dentro de los proyectos y ya directamente me va a llevar a los lugares donde sé que esto me está generando un acoplamiento y voy a tener que solucionarlo. Que por ejemplo este acoplamiento también se encuentra dentro de esta función. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo marquemos porque el hecho de que exista a veces acoplamiento es necesario e incluso la arquitectura lo requiere, no es algo malo, pero tenemos que señalizar en qué lugares, en caso de escala, vamos a tener que ir a modificar de manera rápida. Cuando yo he visto proyectos donde hay miles y miles de funciones y proyectos donde, por ejemplo, todo su código depende de un casteo en una función, en una librería de 200 funciones. Hay que tener mucho cuidado de tener esto en cuenta y saber documentar y acceder a eso. Muchas veces crear código y venderlo o crear cosas y venderlas sin pensar en todo eso, lo único que hace es perjudicar al comprador o al consumidor. En definitiva, yo creo que he hablado un poco ya de todas las consideraciones que quería. Hemos visto un poco los eventos. He puesto estas dos macros que se conectan directamente con estos dos eventos para poder llamarlas directamente dentro del Game Instance. Simplemente utilicé en este caso las macros para poder un poco encapsular la lógica y tenerlo un poco más organizado. Dentro del widget aquí vemos como nosotros comprobamos que nuestro subsistema está validado y en el caso de que esté validado pues ya me ejecuta el resto de la funcionalidad, ¿no? En definitiva, también tengo que decir que el sistema basado en sesiones, el sistema del widget develop, es un sistema que no es complejo todavía, pero que llegará a un punto en el que sí que lo será, porque el sistema es el que más vamos a ir expandiendo. Cuando empecemos a hacer el sistema de data driven, dejará de verse como se ve. Ahora mismo se ve así por un propósito general, y es que todos los sistemas que yo voy creando los quiero crear basados en construcciones automáticas basados en perfiles de datos. Es decir, si yo quiero que el widget developer tenga 5 estilos de visual diferentes, no voy a crear 5 versiones del sistema. Lo que voy a hacer es que cada una de las cosas sea autopersonalizable por selección de perfil. Y esto lo podemos hacer con todos los sistemas que tenemos dentro del juego. Por eso, muchas veces en programación y en diseño, nunca se tiene en cuenta primero el aspecto visual, sino su funcionalidad y que tengan la capacidad de autoconstruirse sin ejercer demasiada presión dentro del runtime. Por esta clase es todo, yo creo que es bastante larga, hemos hablado de todas las consideraciones y más o menos hemos visto cómo se trabaja y a lo que me refiero yo con trabajar de manera modular y escalable. A partir de aquí ya vamos a empezar a crear el resto de sistemas que son bastante interesantes y de los cuales se habla poco o nada, que es un sistema de precarga de caché, esa pantallita de carga que nosotros vemos al inicio de los juegos, que realmente está cargando todas las texturas y materiales, cómo lo podemos hacer en Blueprint, cuáles son sus limitaciones, cómo luego podemos llevarlo esto a C++, cómo podemos hacer cargas de niveles persistentes, colocar una pantalla de carga y que parezca que no está pasando nada, cómo podemos hacer transiciones de niveles suaves con un nivel increíblemente pesado. Todo esto lo vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo son las técnicas que se suelen seguir, cuáles son las arquitecturas a seguir en estudios AAA y todo esto lo vamos a ir viendo totalmente gratis. Yo quiero agradecer sobre todo el apoyo al proyecto, el apoyo a esto. Me gustaría que si quieren puedan dejarme comentarios, dejar comentarios en la academia y reseñas si todo este material les está siendo de ayuda. Es importante para mí también saber qué es lo que piensan y si todo este material en cierto punto les está ayudando.
De verdad, muchas gracias de corazón y ya nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a empezar a trabajar sobre el sistema de GameFlow con un menú principal, ver cómo se conectan con los demás sistemas. Vamos a crear el sistema de GameFlow para precarga de niveles, sistemas de transición, y una vez que ya terminemos todo el módulo 1 que tenga que ver con todo cómo se configura un proyecto, nos vamos a meter directamente a gameplay a saco. Vamos a crear ítems, sistemas de inventario, objetos interactuables, sistemas de interacción, sistemas de combate, enemigos. Va a ser un camino muy interesante, pero yo creo que va a ser necesario que lo hagamos de manera pausada y vayamos viendo todo esto como lo haríamos si quisiéramos dedicarnos a ello a nivel profesional. Sé que esto puede parecer mucha información, muchas cosas, y que tú me dirás que a lo mejor la mayoría de estas cosas no te hacen falta, pero créeme que a la larga no es que no sepas, sino que tienes que intentar tener una base suficientemente sólida, no para entender todos los nodos, porque lo importante no es saber un montón de líneas de código ni hacer que algo simplemente funcione. Lo importante es que tengas la capacidad de crear arquitecturas de sistemas, sistemas de optimización y entender cómo funciona el motor que estás usando por detrás para que tenga una mayor eficiencia. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.